En el vídeo de hoy vamos a tratar de realizar pues este ejercicio matemático que consiste en un triángulo que tiene tres lados por los cuales todos son incógnita elevados a un número y queremos saber cuánto vale x, cuánto vale el valor de x y por tanto cuánto valen sus lados. Vale, lo que nos interesa ahora mismo es el valor de x. Entonces, ¿qué vamos a tener primero en cuenta? Vamos a tener en cuenta que la x no va a poder tomar cualquier valor real. Me explico. La x va a tener que ser, lo voy a poner por aquí, la x tiene que ser distinta de 0. ¿Por qué? Porque tenemos un triángulo, da igual que sea rectángulo o no, en un triángulo, si un lado es 0, es que no hay lado, con lo cual ya no es un triángulo, sino serían dos lados y eso no forma ningún tipo de polígono. En todo caso, 0 no puede ser, en ninguno de los tres casos. ¿Vale? Ninguno de los lados. 0 no puede ser porque no sería un lado. Y tenemos que tener en cuenta que la x no puede ser, no tiene que ser mayor que 0, no mayor o igual. Igual no puede ser, tiene que ser mayor de 0 obligatoriamente. ¿Por qué? Porque un lado negativo, eso no existe. En nuestro planeta los lados negativos no existen, solo existen los lados positivos. Entonces, la x puede tomar cualquier valor que sea mayor que 0, ya sea una raíz o cualquier cosa. Mientras sea mayor que 0, nos va a valer. Vamos a empezar teniendo claro un concepto en los triángulos rectángulos. ¿Por qué sabemos que es rectángulo? Porque tenemos aquí el ángulo de 90 grados que se nos indica con ese mini cuadradito y un punto. Vale, como he dicho, tenemos que tener claro un concepto fundamental en los triángulos rectángulos, que es el teorema de Pitágoras, por el cual nos va a relacionar todos sus lados de una manera muy fácil y muy sencilla. El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, este cateto al cuadrado, catetos, los catetos en un triángulo tenemos un cateto, otro cateto y el lado más largo es la hipotenusa. Pues podemos decir que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado en los triángulos rectángulos. Eso se cumple. Vale, pues entonces esta relación fundamental nos va a ayudar a resolver esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya lo tenemos. Utilizamos esta relación para nuestros lados que todos son incógnitas. Sería un cateto al cuadrado, es decir, x al cuadrado más otro cateto al cuadrado, x a la 3 al cuadrado, es igual a todo esto, al cuadrado. Es decir, x a la 4 al cuadrado. De momento no conocemos ningún valor numérico, por lo tanto no podemos sacar la x, pero vamos a aplicar propiedades de las potencias para tratar de resolver esto. Primera propiedad que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta propiedad. Cuando tenemos la potencia de una potencia, a elevado a m, todo ello elevado a n. Cuando tenemos una potencia elevada a un exponente, tenemos la potencia de una potencia, por el cual se escribe de la siguiente forma. Sería a m por n, es decir, cuando se separan por un paréntesis nuestros exponentes, pues al final pasan multiplicando, dejando la misma base, m por n. Pues aquí tenemos esta estructura y lo queremos transformar en esto, ¿vale? Pues lo tendríamos, sería x al cuadrado sería x elevado a 2 por 2 más x elevado a 3 por 2. Y esto es igual a x elevado a 4 por 2, multiplicación de exponentes. Haría falta operar con los exponentes. Sería x a la 4 más x elevado a 3 por 2, 6. Y esto es igual a x elevado a 8. Vemos que todos guardan una cierta relación. ¿Por qué? Ahora lo veréis. Vamos a pasar donde tenemos el mayor grado de nuestra incógnita, pues vamos a tener, queremos que sea positivo, para que al resolverlo sea lo más fácil posible. Pues si queremos que esto sea positivo, pues esto tendrá que pasar a este lado, esto tendrá que pasar a este lado. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la propiedad de la igualdad. Aplicando la propiedad de la igualdad, resto la misma cantidad en ambos miembros, resto x menos 6 en ambos miembros y resto x menos 4 en ambos miembros. Zas, 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 zas. Esto nos quedaría igual a 0. Vale, pues entonces nuestra ecuación sería esta, igual a 0. Vale, y ahora vamos a escribir cierta relación que existen con los exponentes. Aquí lo que podemos ver
Y observar es que los exponentes guardan una cierta relación. Vale, igualado a 0. Guardan una cierta relación. En este caso sería, como hemos dicho, 8 lo podemos escribir como 4 por 2. 4 por 2, utilizando esta propiedad, lo podemos dejar 4 por 2, lo dejamos de esta forma. Es decir, x elevado a 4, todo ello elevado al cuadrado. Es lo mismo que teníamos antes, pero lo vamos a volver a hacer ahora para ver qué cierta relación tenían. Vale, esto era lo mismo que x menos x a la 6, que sí se puede escribir como 4 más 2. Vale, y ahora voy a escribir otra propiedad. A elevado a m por a elevado a n es igual a elevado a m más n. No sé si se verá bien, pero son propiedades de las potencias, donde a es la base, ahí está. Cuando tenemos una suma de dos exponentes con la misma base, pues se puede separar en dos potencias con la misma base y distintos exponentes que se están multiplicando. En todo caso, vamos a transformar después esto menos x a la 4 y esto es igual a 0. ¿Qué tienen todos en común? El x a la 4. Vale. Primero vamos a separarlo más, sería x a la 4 todo ello elevado a 2 menos x a la 4 por x al cuadrado, utilizando la propiedad, menos x elevado a 4. Y esto es igual a 0. Vemos que x a la 4 lo encontramos en todas nuestras estructuras, ¿no? Lo podemos ver. X a la 4 multiplicado por 2, ya veremos cómo se puede sacar. Sería x a la 4 elevado al cuadrado también es x a la 4 más 4, ¿no? X a la 4 más 4 es lo mismo que x es igual que esto, que es igual que esto, ¿vale? Y podemos también utilizar esta propiedad para transformarlo en esto. X a la 4 por x a la 4 sigue siendo x a la 8 y sigue siendo igual que esto, ¿vale? Esto al cuadrado. Vale. ¿Para qué hemos llegado a esto? Porque si vemos tenemos una multiplicación entre factores. Esto está multiplicado por 1, aunque no se pone nada, porque multiplicar por una cosa es dejarla igual. Tenemos un producto de varios factores que todos están restando. Vale, ¿qué pasa? Que tenemos un factor común. En este caso podemos elegir cualquiera. Un factor común, un factor común, un factor común. ¿Cuál es? X a la 4. Podemos sacar factor común x elevado a 4, ¿vale? Y lo multiplicamos por... Si hemos sacado aquí, en esta multiplicación, x elevado a 4, nos queda x elevado a 4. Si aquí en esta multiplicación, primero colocamos el menos, este menos, si en esta multiplicación sacamos x a la 4 nos queda x elevado a 2. Menos, y si aquí sacamos x a la 4 nos queda 1, igual a 0. En este ejercicio se puede observar unas características muy importantes. Un producto entre dos factores que dan una cosa nula. Cuando tenemos un producto entre dos factores a, b, que están igualados a 0, es decir, es nulo, pues para que esto se cumpla, para que esta multiplicación se cumpla, un número multiplicado por 0 es 0. Entonces, o el número a es 0 o el número b es 0. ¿Qué pasa? Que si a es 0 o b es 0, pues habrá que igualarlos, por lo tanto sacaremos las soluciones. Si x a la 4 es 0, cualquier número, o sea, la base va a tener que ser 0, 0 elevado a 4, 0. Entonces podemos decir que x es igual a 0, descartándola completamente porque hemos dicho que x tiene que ser distinto de 0. Y esto no puede ser. Vamos a pasar con la siguiente. La siguiente es que x a la 4 menos x a la 2 menos 1 sea igual a 0. Y aquí, por tanto, tenemos una ecuación bicuadrada que se resuelve de una manera muy sencilla, utilizando un cambio de variable. El cambio de variable es muy interesante porque nos permite hacer esto. Imaginaos, x a la 4 lo puedo escribir como x a la 2 por 2. Es decir, de esta forma. 2 por 2, 4. Podemos verlo. Vale, si yo escribo el x al cuadrado, que es lo que veo en muchos lados, y lo pongo como un valor nuevo, o como una incógnita nueva, llamada t, tenemos lo siguiente. Donde ponga x al cuadrado, pongo t. Pues tenemos t elevado al cuadrado. Menos t, como esto vale t, menos 1 igual a 0. De esta forma podemos resolver una ecuación de segundo grado utilizando este cambio de variable. ¿Cómo se resuelve? Pues tenemos los valores. En la ecuación de segundo grado tenemos ax cuadrado más bx más c igual a 0. Por lo tanto, se cogen los coeficientes. En este caso a vale 1, ¿vale? 1 por t cuadrado. 1 por t cuadrado es el coeficiente. Aquí sería menos 1, menos 1. B sería menos 1. C va a ser menos 1 también. Utilizando esta ecuación, x es igual a menos b más menos
la raíz de b cuadrado menos 4ac, todo ello entre 2 veces a. Vale, pues utilizando esta fórmula, que es para el valor de x, pero como en nuestro caso es t, pues ponemos que sea t igual a menos b, pues menos 1, es decir, 1, más menos la raíz de menos 1 al cuadrado, que si lo queremos ver de otra manera, es 1, menos 4 veces a, que a vale 1, y c, que c vale menos 1, dividido entre 2 por 1, 2 por a. Vale, resolviendo un poco más esto, nos quedaría 1 más menos la raíz de 1 menos por menos más 4 por 1 por 1 es 4, dividido entre 2, o lo que es lo mismo, sería 1 más menos la raíz de 4 más 1, 5, dividido entre 2. Vale, aquí vemos que hemos hallado ya las soluciones, es decir, que sea 1 más raíz de 5 entre 2, o la otra sea 1 menos raíz de 5 dividido entre 2. Y hemos hallado los dos valores de t. Vale, pero lo que no nos interesaba, los valores de t nos daban igual, lo que nos importa es tener el valor de x, pero utilizando esta relación tenemos dos soluciones de t. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner donde ponga t, ponemos x cuadrado, entonces sería x cuadrado es igual a 1 más raíz de 5 dividido entre 2. Es decir, habría dos soluciones. Sería más menos, y el cuadrado pues lo convierte en una raíz. La raíz de 1 más raíz de 5 dividido entre 2. Esta sería sobre t sub 1. Recordad que esto es x cuadrado, pues si lo queremos tener de la otra manera, esto sería la solución de x, ¿no? Esto podemos decir que la solución de x más menos esto. Vale, ¿qué pasa? Que, bueno, esto lo veremos después. Vamos con la siguiente. Si x cuadrado es igual a esto, ¿vale? Pues lo tenemos. Sería más menos la raíz de 1 menos raíz de 5 dividido entre 2. Vale, pero como somos gente inteligente, vemos que aquí hay un problema. Raíz de 5 es mayor que 1, es decir, 1 menos raíz de 5 va a quedar un número negativo. Un número negativo entre 2 va a seguir quedando un número negativo. Y la raíz de un número negativo en los números reales no tiene sentido. Tampoco vamos a trabajar con los imaginarios. Entonces, en los números reales no tiene solución, por lo tanto, descartamos estas soluciones inmediatamente. Y nos quedaríamos con esta única solución, que x pueda ser o más raíz de 1 más raíz de 5 dividido entre 2, por lo cual esto es positivo y la raíz es positiva, por lo cual tiene sentido los números reales, x sub 1, o la segunda, x sub 2, que sea menos raíz de 1 menos raíz de 5 dividido entre 2. Por lo cual vamos a tener que ver una cosa. Que primero, antes de todo, si os habéis fijado antes, esta es una ecuación muy especial, ya que se trata de la ecuación que nos va a dar una solución del número áureo, el número áureo. Pero eso no nos interesaba, lo que nos interesa es ver las soluciones. Y vemos que x al cuadrado, cuando tenemos una cosa elevada al cuadrado, toda esa cosa, entre paréntesis, da igual que tenga signo positivo o negativo, esa cosa, siempre que la llevemos toda y al cuadrado, nos va a dar una cosa positiva, más esa cosa. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos una cosa al cubo, toda y al cubo, va a tener diferentes formas. Es decir, si es positiva, al elevarla al cubo, va a seguir siendo positiva. ¿Qué pasa? Si es negativa, al elevarla al cubo, va a seguir siendo negativa. Es decir, no nos va a cambiar nada. Y, como he dicho, esta solución es negativa. Esto es un más. 1 más raíz de 5 dividido entre 2, esto es positivo, raíz de esto es positivo, pero cuando le multiplicamos por menos 1 o le ponemos un menos delante, pasa a ser negativo. ¿Qué pasa? Que aquí se nos quedaría positivo al elevarlo al cuadrado. Aquí se nos quedaría positivo porque x elevado a 4 es un exponente par. Todos los exponentes pares no tienen que ser solo el cuadrado, nos lo elevan nos lo transforman el menos en un más, cuando lo elevamos todo ello. Pero ¿qué pasa? Que el x elevado a 3 es un exponente impar, con lo cual este menos no se nos va a ir, y nos va a quedar positivo, negativo, positivo, y el lado no puede ser negativo. Por lo tanto, tenemos que descartar esta solución. Esto, si os habéis fijado. Por lo tanto, solo nos podríamos haber quedado con una única solución. Que la x, es decir, que el lado de este triángulo rectángulo o los lados del triángulo rectángulo sean
más, no menos, más raíz de 1 más raíz de 5 dividido entre 2. Y esta sí que sería la solución de nuestro ejercicio matemático.